Fue el último de su época. Una época en la que los jefes de los cárteles de la droga gobernaban provincias enteras, prácticamente sin oposición. Su generación inició la guerra del narcotráfico en México. Rafael Quintero, Antonio Vázquez, Pablo Escobar, Miguel Gallardo. Estos hombres inspiraron pavor y terror y traumatizaron a millones de personas. Sin embargo, el Mayo Zambada prosperó en el caos que provocaron, y mientras estos célebres capos eran detenidos y encarcelados, Zambada, como un fantasma, no podía ser atrapado. Hasta ahora, el fin de una era. El 25 de julio de 2024, el mundo del narcotráfico se vio sacudido por la detención de Ismael El Mayo Zambada, de 76 años, nombre sinónimo del cártel de Sinaloa y uno de los capos más poderosos de la historia. Esta captura no fue un arresto cualquiera, ya que supone un duro golpe para el cártel de Sinaloa en Estados Unidos. El Mayo era el último de una generación que algunos llaman la vieja guardia, y ha eludido la detención policial durante décadas. Su detención, junto con la de Joaquín Guzmán López, de 38 años, hijo del tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán y cofundador del cártel, tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Santa Teresa, en Nuevo México. Los acontecimientos que condujeron a la detención de El Mayo se desarrollaron como una escena de un thriller policíaco. Los informes indican que El Mayo fue engañado para subir a un avión bajo el pretexto de una reunión con la posibilidad de ampliar su reinado. Sin embargo, lo que le esperaba distaba mucho de ser eso. En lugar de eso, fue detenido nada más salir de su avión privado en un aeropuerto rural cerca de El Paso, Texas, y ahora ha aterrizado bajo custodia de las fuerzas de Estados Unidos. Joaquín Guzmán López, más popularmente conocido como el hijo del Chapo, orquestó la detención de El Mayo. Las autoridades ya lo habían capturado en el pasado, aunque él se declaró inocente, señalando que tenía un jefe aún más alto para el que trabajaba. Aún no se ha revelado oficialmente, pero se especula con que Guzmán decidió colaborar con las autoridades en un intento de reducir su condena. Compartió algunos secretos profundos sobre el cártel de Saola y su organización en general, lo que condujo a la captura de El Mayo. Parece que Guzmán se resignó a su destino tras su detención, pero no quería caer solo. Así que abrió la caja de Pandora y señaló con el dedo al hombre de la cúpula, Ismael El Mayo Zambada. Para quienes no lo sepan y tengan la pregunta en el fondo de la garganta, preguntándose quién es exactamente ese tal El Mayo, aquí algunas cosas que deben saber sobre él. Ismael El Mayo Zambada, nacido el 1 de enero de 1948 en el estado occidental de Sinaloa, México, se ha convertido en uno de los capos de la droga más famosos del mundo. Desde sus humildes comienzos como agricultor, El Mayo se ha labrado una carrera legendaria en el mundo del crimen organizado, cofundando y liderando el infame cártel de Sinaloa. Hay que tener en cuenta que Zambada no era un agricultor cualquiera que labraba cosechas o iba a buscar tubérculos. Era un gomero. Este término se utiliza para designar a las personas que cultivaban alucinógenos como el opio y la marihuana. El Mayo procedía de una familia pobre dedicada al cultivo de opio, por lo que adquirió las habilidades de un cultivador de opio desde muy joven. A los 16 años ya se había involucrado en el tráfico de drogas, lo que marcó el inicio de su carrera delictiva. A pesar de su origen humilde, Zambada poseía una gran perspicacia para los negocios y estaba dispuesto a asumir riesgos. Pronto se convirtió en el protegido de Inés Calderón Quintero. Quintero introdujo a Zambada en el mundo clandestino del narcotráfico. El comercio de marihuana y opio era para las ligas pequeñas. Si se quería obtener verdadera riqueza y autoridad, el comercio de heroína era el camino a seguir. Y así, durante unos años, trabajó a las órdenes de Quintero, comerciando y traficando con heroína a través de las fronteras mexicanas hacia Estados Unidos. Poco a poco, comenzó su ascenso como miembro destacado del narcotráfico, pero sabía que tenía que conseguir más poder para ser intocable, tanto para las autoridades policiales como para los capos de la droga a sus órdenes. Su siguiente mentor fue Antonio Cruz Vázquez. Para los sedientos del mundo criminal, las palabras no bastan para explicar lo legendario que era Antonio Vázquez. Era un maestro de la manipulación, un conocedor de la industria del narcotráfico y un terrible jugador al que no le importaba cuánto gastaba. Se informó de que en una sola noche, Vázquez llevó a un casino a una deuda de $500,000. ¿Cómo es posible? Demuestra cuánto dinero ganan estos capos con sus actividades ilegales y cuánto pueden tirar a la basura. Zambada trabajaba como proveedor de Vázquez, y los dos se unieron tan estrechamente que Vázquez terminó casándose con la hermana de Zambada,
modesta. Fue bajo el mando de Vázquez que Zambada creció hasta convertirse en el escurridizo capo de la droga que todos conocemos ahora. Aprendió los fundamentos de la logística del negocio de la droga y la necesidad de establecer alianzas antes de fomentar la guerra. Aprendió a comprar a la policía en cualquier territorio en el que operara. Aprendió profesionalidad y a negociar la lealtad de sus socios. Sin embargo, su última lección llegaría cuando Vázquez fue capturado. Tras la detención, Zambada se trasladó a Estados Unidos, donde adoptó el nombre de El Mayo y abandonó la red. Aunque permaneció oculto, nunca dejó de aplicar todo lo que aprendió de sus mentores. El traslado a Estados Unidos le abrió un mercado aún mayor, y Zambada, ahora más conocido como El Mayo, aprovechó la oportunidad para expandirse. Una valiosa lección que aplicó en su nuevo papel fue no alardear nunca de su riqueza. Vázquez había sido detenido porque su familia empezó a hacer alarde de su riqueza, con coches caros, mansiones multimillonarias y fiestas extravagantes. Todo eso fue lo que llamó la atención de los agentes federales que esposaron a Vázquez y le valieron una condena de 15 años de prisión. Tras la detención de su mentor, Zambada huyó de México, pero ahora tenía todos los contactos y la información operativa de Vázquez. Pronto se estableció como capo de la droga en el tráfico de heroína. Sin embargo, siempre hay un pez más gordo. Miguel Félix Gallardo, conocido comúnmente como El Patrino, era el pez gordo. Era el jefe del cártel de Guadalajara. Cuando vio la eficacia con la que Zambada organizaba sus negocios, le invitó a unirse a sus filas. Al mismo tiempo, otro capo despiadado se abría paso en el negocio del narcotráfico. Se llamaba Joaquín Archibaldo Guzmán, alias El Chapo. El Chapo y El Mayo colaboraron estrechamente en el cártel de Guadalajara. Sin embargo, cuando este se dividió, se formó el cártel de Sinaloa junto con otras dos facciones, Chihuahua y Durango. El Chapo admiraba a El Mayo como mentor y maestro negociador, especialmente cuando más facciones menores a su cargo empezaron a declararse la guerra entre sí. Las habilidades negociadoras de El Mayo eran casi demasiado buenas para ser ciertas. En medio de la guerra del narcotráfico, El Mayo se las arregló para trabajar para cárteles rivales, al tiempo que mantenía su propia autonomía y contratos independientes con las redes de narcotraficantes de Colombia, y a pesar de ello, permaneció fuera del radar del gobierno. Todo el mundo conocía a El Chapo como la cara del cártel de Sinaloa, pero nadie, que no necesitara saberlo, podía saber nada de la implicación de El Mayo con el cártel o con el negocio del narcotráfico en su conjunto. Las experiencias que había acumulado al estar en las calles y aliarse con antiguas corporaciones ilegales fomentaron su evolución en el oficio del narcotráfico. Resulta bastante aterrador que el logro y legado más significativo de El Mayo fuera su capacidad para revolucionar por completo las operaciones de narcotráfico del cártel de Sinaloa. Durante décadas, fue el cerebro de las importaciones más importantes de cantidades masivas de cocaína y otras sustancias ilícitas a Estados Unidos, utilizando todos los medios de transporte imaginables, desde aviones y automóviles hasta barcos, submarinos e incluso seres humanos y animales. El Mayo se aseguró de no dejar piedra sin remover en su afán por dominar el tráfico de drogas en Estados Unidos. Sin embargo, El Mayo ha llegado a ser su perdición, no solo porque fue delatado a las autoridades federales por uno de sus camaradas, sino también porque sabía que Guzmán, el hijo de El Chapo, siempre había sido un cabo suelto, pero no hizo nada al respecto. Todo empezó en 1992. El Mayo estaba con su familia celebrando el cumpleaños de su hijo, cuando de repente oyeron un fuerte estruendo justo fuera de su recinto. Había estallado una bomba. Alguien la había colocado en su coche. De no ser por las frivolidades de la fiesta posterior, El Mayo habría estado en ese coche y habría muerto. La bomba era obra de un cártel rival, los Tijuanas. En ese momento, El Mayo quería retirarse de la actividad de narcotraficante. Sin embargo, este intento de asesinato de su familia le hizo redoblar sus esfuerzos y acabar dominando el tráfico de drogas en Estados Unidos. El cártel de Tijuana y el de Sinaloa se convirtieron en rivales hasta tal punto que llamaron la atención de los agentes federales, que detuvieron a miembros del cártel de Tijuana, pero dejaron en paz al de Sinaloa. Todo parecía demasiado conveniente. Sin embargo, cuando el gobierno mexicano llegó al cártel de Sinaloa, acabó con El Chapo, no con el cártel de Sinaloa. Se cree que El Mayo, aliado con las altas esferas de su país, ofreció a su camarada El Chapo como cebo para Estados Unidos. Por desgracia,
La detención de El Chapo incitó un plan de venganza, que fue la venganza del hijo de Guzmán el Chapo. Aunque Guzmán ha sido detenido un par de veces en el pasado, nunca renunció al cártel, lo que lleva a preguntarse qué influencia tenía el gobierno sobre él esta vez, o si de repente le recordaron su venganza contra el Mayo. Había habido muchas otras oportunidades para renunciar a El Mayo, pero ¿qué cambió esta vez? Siguiendo el truco de Guzmán para llevar al capo de la droga ante los federales, finalmente, El Mayo ha sido arrestado y puesto bajo custodia, dejando atrás su gran corporación de drogas y a su familia. Como muchos otros niños antes que ellos, los hijos de El Mayo nacieron en un mundo así y se vieron fácilmente arrastrados al negocio familiar. Ellos también se vieron envueltos en operaciones de narcotráfico y blanqueo de dinero. Al crecer a la sombra del narcotráfico, los niños inocentes se vieron expuestos a la fastuosa riqueza y el poder que conllevaba formar parte de un cártel. El hijo de El Mayo, Serafín Zambada Ortiz, testificó una vez contra su padre ante el tribunal, donde detalló sus experiencias en cartas al tribunal, describiendo su crianza entre algunos de los narcotraficantes más poderosos de México. El estilo de vida del narco, con sus coches rápidos, ropa de diseño y dinero sin fin, resultaba irresistible para muchos jóvenes de Sinaloa. Se puede decir que lo tenían todo, salvo que los hijos de El Mayo, sus hermanos y cada uno de sus parientes no eran inmunes a los peligros de la vida en los cárteles. No deja de ser chocante que, a pesar del alto perfil de su imperio criminal, El Mayo mantuviera un perfil relativamente bajo a lo largo de su carrera. Los federales le seguían los talones desde hacía mucho tiempo. En 2007 apareció como uno de los hombres más buscados de Estados Unidos. En 2011 empezaron a circular rumores de que se había sometido a cirugía plástica y se había cambiado la cara. Incluso después de que su hijo testificara contra él en 2019, no se le inculpó de nada. A diferencia del Chapo y su hijo Guzmán, que se regodeaban en ser el capo máximo ante la opinión pública, el nombre del Mayo y su afiliación al cártel de Sinaloa permanecieron ocultos al público durante décadas, hasta que su nombre volvió a mencionarse en la confesión de Guzmán. Hasta ahora, se creía que el nombre de El Mayo Zambada era simplemente una leyenda en la sociedad del narcotráfico, y nada más. Bueno, eso era hasta ahora. La estrategia de Zambada fuera de la red, junto con sus profundas conexiones dentro del gobierno mexicano y la población local, le permitieron evadir el arresto durante más de 4 décadas. Hasta su captura en julio de 2024, El Mayo figuraba como el último fugitivo que quedaba en la lista mexicana de los 37 capos de la droga más buscados. Esta lista incluye a 37 de los capos más buscados del mundo que probablemente no serán detenidos. Entre ellos, 3 figuras notorias siguen eludiendo la captura a pesar de los incesantes esfuerzos de las fuerzas del orden. Uno de los más tristemente célebres es Rafael Caro Quintero, narcotraficante mexicano con un largo historial de violencia y engaños. Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara, responsable de numerosos delitos relacionados con las drogas, sigue siendo una de las principales prioridades de las autoridades. Otro actor clave en el mundo de la droga es Darío Antonio Usuga, más conocido como Otoniel, líder del Clan del Golfo, una poderosa organización criminal colombiana. Usuga ha orquestado grandes operaciones de narcotráfico y violencia en toda su región en Sudamérica. También está Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Cervantes es conocido por sus tácticas brutales y su creciente influencia. Su organización es responsable de una parte significativa de las drogas ilícitas introducidas de contrabando en Estados Unidos, lo que le convierte en uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad internacionales. Zambada era uno de los principales capos de la droga, pero con su detención se creó una atmósfera inquietante para los demás capos del narcotráfico y el contrabando. Es evidente que Zambada el Mayo hizo todo lo posible por ocultar su identidad y su paradero, junto con los amigos que debió de hacerse en las altas esferas del departamento de policía. Porque, ¿cómo es posible exactamente que el Mayo haya eludido los ataques durante tanto tiempo? Ni siquiera se ha mencionado su nombre en la correspondencia con ningún delito relacionado con las drogas o antecedentes penales. ¿Era realmente tan cuidadoso y la policía simplemente no podía llegar hasta él? ¿O estaba protegido por alguna fuerza invisible aún por descubrir? La verdad es que hay más en la historia de lo que podemos comprender por el momento, pero cada nuevo día hay más detenidos,
y no pasará mucho tiempo antes de que uno de ellos hable. Pronto se arrojará más luz sobre cómo los cárteles de Sinaloa han llegado a establecerse como uno de los mayores cárteles de México y Estados Unidos, y cómo el Mayo ha permanecido en la oscuridad durante tanto tiempo. El hombre más buscado de América. Si profundizáramos en la vida personal del Kingpin, sería tan compleja como su imperio criminal. El Mayo está casado con Rosario Niebla Cardoza y tiene 8 hijos, todos ellos involucrados activamente en el negocio familiar. Sus hijos, Serafín Zambada Ortiz, Ismael Zambada Imperial y Vicente Zambada Niebla, han desempeñado papeles clave en las operaciones de distribución de drogas y blanqueo de dinero del cártel de Sinaloa. Aunque su familia disfrutó de las riquezas procedentes del dinero de la droga, no han sido inmunes a los peligros del tráfico. Varios familiares de El Mayo, entre ellos su hermano y su sobrino, han sido detenidos por cargos de narcotráfico a lo largo de los años. En 2017, El Mayo escapó por los pelos de una emboscada presuntamente llevada a cabo por Dámaso Licenciado López Núñez, otro líder del cártel de Sinaloa. El ataque también tuvo como objetivo a 2 de los hijos del Chapo y sugirió a las autoridades policiales que había una lucha interna por el poder dentro de la organización. Sin embargo, esta detención en julio de 2024 es el punto álgido de cualquier disputa interna que se hubiera gestado a lo largo de los años. Aunque las circunstancias que rodearon la captura de El Mayo siguen rodeadas de misterio, con importantes informes que afirman que fue atraído a Estados Unidos con engaños por Guzmán López, aún no se sabe con certeza que inició la disputa dentro de la banda, pero lo más probable es que la lucha por el poder se haya prolongado durante años entre los miembros más veteranos del cártel, y alguien decidió que había llegado el momento de que El Mayo se fuera. En la actualidad, El Mayo se enfrenta a un juicio en Estados Unidos después de haber eludido su captura durante tanto tiempo, a pesar de que había una recompensa de $15 millones por su cabeza. Así es, $15 millones. Eso es lo que ha aumentado la recompensa por El Mayo Zambada a lo largo de los años. Fue en 2021 cuando el gobierno de Estados Unidos llegó a la decisión de triplicar su recompensa, por lo que pasó de 5 a 15 millones. Aunque este caso aún está fresco y se va destapando de uno en uno, te conviene saber que El Mayo es el responsable de una de las mayores importaciones de fentanilo a Estados Unidos. Esta droga mortal ha causado estragos en las comunidades estadounidenses desde 2021. Provocó consecuencias devastadoras tras un declive económico y la pérdida de familias y personas. En 2021, la crisis del fentanilo se cobró la vida de 70.000 estadounidenses. Sin embargo, la situación no hizo más que empeorar en 2022, con el número de muertes por sobredosis de fentanilo disparándose hasta las 110.000. En respuesta a la creciente amenaza de la importación y el consumo de esta droga, Estados Unidos y México formaron un grupo de trabajo conjunto en un intento de combatir el tráfico ilegal de fentanilo y otros opioides. Esta asociación pretendía interrumpir la cadena de suministro y evitar la entrada de sustancias ilegales, peligrosas, en Estados Unidos. Pero por desgracia, no funcionó. A pesar de sus esfuerzos conjuntos, El Mayo y el cártel de Sinaloa siguieron inundando las calles de Estados Unidos con todo tipo de opiáceos ilegales, entre ellos el fentanilo. La potencia de las drogas del cártel, así como su bajo coste, las convertían en una opción atractiva tanto para los traficantes como para los consumidores. Aunque los efectos devastadores de las drogas en los consumidores provocaron un rápido aumento de las sobredosis y las muertes, a El Mayo y su cártel no les importaba mientras el dinero entrara a raudales. El hecho de que esta detención esté apareciendo ahora en los titulares de los periódicos de Estados Unidos y de todo el mundo no significa que el gobierno haya empezado a fijarse en El Mayo. De hecho, llevan años tras su pista, esperando el momento oportuno para atraparlo con las manos en la masa y desenmascararlo con pruebas concretas. Ismael El Mayo Zambada ha sido un hombre buscado desde 1998, cuando se puso una asombrosa recompensa de $2,8 millones por su cabeza. Sin embargo, El Mayo utilizó todos los medios posibles para eludir la captura y la interacción con el público, hasta el punto de que en 2011 comenzaron a circular rumores de que se había sometido a cirugía plástica para cambiar su aspecto. Esta especulación se vio alimentada por la capacidad del capo para mantenerse escurridizo, incluso cuando las autoridades le cerraban el cerco. A pesar de todos los casos contra El Mayo, nunca fue condenado. Sin embargo,
En 2019, se produjo un giro significativo cuando su propio hijo testificó en su contra. Esta revelación conmocionó a muchos y planteó preguntas sobre la lealtad dentro del cártel. Otro testimonio que fue un gran golpe para la reputación y el poder de El Mayo fue el testimonio de Vicente Zambada Niebla, otro miembro de la tripulación de Sinaloa. A pesar de este revés, El Mayo siguió libre y continuó manejando su imperio de la droga con notable habilidad y astucia. Pero el largo juego ha llegado por fin a su fin. El Mayo fue detenido en un dramático giro de los acontecimientos que parecía sacado directamente de una película. Le hicieron subir a un avión privado con el pretexto de una reunión. En lugar de ello, fue emboscado por agentes de policía cuando bajaba del avión con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Esta traición de alguien tan alto en las filas del cártel conmocionó a muchos, ya que puso de manifiesto la naturaleza traicionera de su política. Guzmán López había hecho creer a El Mayo que viajaba para discutir posibles oportunidades de negocio, pero, en lugar de ello, fue puesto contra su voluntad bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. El juicio. Tras la detención, El Mayo fue trasladado en avión a Brooklyn, Nueva York, donde está previsto que se celebre su juicio. Será acusado en el mismo tribunal federal donde su antiguo socio de confianza, El Chapo, fue juzgado y condenado a cadena perpetua hace 5 años. Es francamente inusual que Forbes clasifique a un criminal como él, pero entre 2009 y 2013, El Chapo fue clasificado como una de las personas más poderosas del mundo. Supervisó el envío de grandes cantidades de cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y el más mortífero fentanilo a Estados Unidos. El Chapo igualó la influencia del poder de Pablo Escobar, por lo que tuvo que ser puesto inmediatamente bajo llave. Ahora bien, he aquí una trama interesante. Los mismos jueces que presidieron el caso de Guzmán, El Chapo, hace 5 años, cuando fue detenido, al parecer están dispuestos a volver a procesar a El Mayo. Como figura de alto perfil en el tráfico de drogas, existe una gran posibilidad de que se enfrente a cadena perpetua, al igual que su socio, El Chapo. A medida que se acerca el juicio, las expectativas aumentan rápidamente. Es probable que el equipo de defensa del Mayo argumente que las circunstancias de su detención fueron ilegales, lo que planteará dudas sobre la validez de las pruebas en su contra. Sin embargo, la acusación presentará sin duda un caso más sólido, detallando hasta el último detalle de la amplia implicación de El Mayo en el tráfico de drogas y el devastador impacto que sus acciones han tenido en comunidades de todo Estados Unidos. Es mucho lo que está en juego, no solo para El Mayo, sino para el futuro del cártel de Sinaloa, con todos y cada uno de los miembros asociados a la banda, hasta el menos remunerado. Los federales también esperan descubrir algo importante que suponga una gran victoria en la lucha contra el narcotráfico. No cabe duda de que el juicio atraerá la atención de los medios de comunicación, con periodistas y espectadores deseosos de presenciar el proceso. La condición de El Mayo, como uno de los capos de la droga más buscados de la historia, garantiza que, tras su juicio, la sala del tribunal se llenará de intriga y dramatismo. La captura de El Mayo fue llevada a cabo únicamente por Estados Unidos, sin participación alguna de las autoridades mexicanas. Esta falta de cooperación por parte de México crea tensiones con el gobierno mexicano, que exige transparencia a Estados Unidos sobre las circunstancias que rodearon la detención. Existen informes contradictorios sobre si El Mayo fue o no secuestrado y obligado a subir al avión que salía de México. Sus abogados afirman que El Mayo fue emboscado y retenido contra su voluntad. Sin embargo, a pesar de estos problemas, el FBI y Seguridad Nacional se alegran de tener por fin al escurridizo narcotraficante bajo su custodia. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el asunto en una conferencia de prensa en la que mencionó que el gobierno de Estados Unidos boicoteó los procedimientos adecuados en la captura de El Mayo. Sin embargo, una declaración publicada recientemente por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirma que El Mayo se entregó al gobierno estadounidense. Es obvio que la situación es muy conflictiva, pues cada parte vacila en sus informes. Pero eso no impide que el juicio siga adelante. El juicio de El Mayo estará presidido por la juez de distrito de Kathleen Cardone, conocida por su experiencia en la tramitación de casos complejos como este. La juez Cardone ha indicado que podría considerarse la posibilidad de celebrar juicios separados para El Mayo y los demás acusados debido a posibles conflictos de intereses.
Uno de los abogados de El Mayo, Frank Pérez, también representa a su hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla, en otro caso, lo que ha suscitado dudas sobre la posible parcialidad del proceso. El Mayo, sin embargo, se enfrenta a múltiples cargos, entre ellos tráfico de drogas y conspiración, todos los cuales podrían acarrearle cadena perpetua si es declarado culpable. El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido anteriormente una recompensa de hasta $15 millones por información que conduzca a su captura, lo que subraya la gravedad de sus presuntos delitos. Su equipo de defensa sigue argumentando que El Mayo fue secuestrado y llevado a Estados Unidos contra su voluntad. Pérez detalla que El Mayo fue emboscado y retenido por individuos vestidos con atuendos militares antes de ser obligado a subir a un avión. En el bando contrario, se espera que la acusación presente un caso sólido, basado en numerosas pruebas de la implicación de El Mayo en las operaciones del cártel de Sinaloa, que han incluido el contrabando de grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. Este juicio será, sin duda, complejo y largo, ya que implica una asombrosa cantidad de pruebas y testimonios sobre las actividades del cártel. La próxima vista sobre el estado de la causa está prevista para el 9 de septiembre, y en ella se podrán aclarar la estructura del juicio y los cargos concretos que se imputarán a El Mayo y a los demás acusados. El resultado de este juicio podría tener implicaciones de gran alcance para la actual lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada tanto en México como en Estados Unidos. Aunque El Mayo se declaró inocente de los cargos de narcotráfico que se le imputaban, recientemente ha aparecido un nuevo e impactante vídeo en el que supuestamente se ve al famoso narcotraficante Ismael El Mayo Zambada García colaborando con el gobierno de Estados Unidos. El vídeo, que no ha sido verificado de forma independiente, ha provocado una gran conmoción en el AMPA de México e incluso en su clase política. Las implicaciones de este vídeo, si es auténtico, son asombrosas. Sugiere muchas cosas, una de las cuales es que El Mayo, que ha eludido la captura durante décadas, podría haber estado cooperando con las autoridades estadounidenses durante algún tiempo, junto con la vacilante concepción de que se entregó a las autoridades voluntariamente. La detención ha suscitado interrogantes sobre el alcance de la corrupción en el gobierno y las fuerzas de seguridad de México, así como sobre la eficacia de la guerra contra el narcotráfico en el país. Si el vídeo es auténtico y El Mayo sigue cooperando con los investigadores estadounidenses, podría meterse en serios problemas. Su testimonio podría implicar a altos cargos del gobierno y del ejército mexicanos, así como a otras poderosas figuras del negocio del narcotráfico. Sin embargo, El Mayo es conocido por su lealtad y discreción. Es poco probable que revele información sensible, ni siquiera a cambio de una reducción de condena o de la protección de testigos. La seguridad de su familia está en juego, y es muy probable que opte por guardar silencio para protegerlos de posibles represalias. Sin embargo, si El Mayo decide hablar, las consecuencias para el narcotráfico en México podrían ser graves. El cártel de Sinaloa, que cofundó con Joaquín El Chapo Guzmán, ha sido considerado durante mucho tiempo la organización criminal más poderosa del país. Esta detención y el posible testimonio de su líder podrían conducir al desmantelamiento de la infraestructura del cártel y a la detención de sus miembros. Sin embargo, el cártel de Sinaloa ha demostrado ser resistente en el pasado. Es probable que otras facciones del cártel den un paso al frente para llenar el vacío dejado por la detención de El Mayo y su posible cooperación. El narcotráfico en México puede continuar, aunque con una estructura de poder diferente y una violencia potencialmente mayor, ya que las facciones rivales luchan por el control. Pero, ¿cuál es exactamente la situación del cártel de Sinaloa tras esta detención? En una reciente noticia de Al Jazeera, los expertos advierten de que atacar a los líderes del cártel de Sinaloa podría desembocar en violencia, por no hablar de las tensas relaciones exteriores. Falco Ernst, analista de seguridad del International Crisis Group, afirma que la situación podría dañar las relaciones transfronterizas con México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, junto con la secretaria de Seguridad del país, Rosa Isela Rodríguez, ha pedido a Estados Unidos que revele honestamente las circunstancias que rodearon la detención. Esta detención se ha producido en un momento crucial de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México. Con Estados Unidos inmerso en una acalorada carrera presidencial, la inmigración es un tema electoral de primer orden. Ernst mencionó
que hay un discurso creciente en Washington, principalmente entre los republicanos, de que se necesita una acción militar agresiva para enfrentar a los cárteles y evitar que trafiquen fentanilo y otras drogas a Estados Unidos. El expresidente Donald Trump ha pedido a Estados Unidos que declare la guerra a los cárteles. Incluso el gobernador de Florida, Ron DeSantis, amenaza con enviar a la Guardia Costera y a la Marina para asaltar a los cárteles. La tensión tras la detención de Zambada y Guzmán López no es solo a escala internacional. Andrés Villarreal, periodista afincado en Culiacán, Sinaloa, advierte de que las detenciones podrían intensificar la violencia en regiones concretas del propio México. El periodista describe una inquietante calma en el noroccidental estado de Sinaloa. La detención ha puesto en vilo a la población. Iliana Padilla Reyes, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en violencia y construcción de la paz en su natal Sinaloa, declaró a Al Jazeera que los cárteles en México siguen un sistema bien establecido y dirigido violentamente. Las reglas de este sistema las establecen personas influyentes, tanto en el ámbito legal como en el ilegal. Un posible resultado de estas detenciones es un conflicto sucesorio, teniendo en cuenta la pérdida de una figura crucial como Zambada. No está claro hasta qué punto esto podría provocar un conflicto interno entre las facciones del cártel de Sinaloa. Aunque hay muchas conjeturas, Villarreal señaló que lo más probable es que las detenciones provoquen una gran inestabilidad dentro de la organización y en su ecosistema más amplio, que podría extenderse al sector político. Gracias por verlo. Si has encontrado este video informativo e interesante, asegúrate de ver otros videos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias de nuevo por verlo. Nos vemos en el próximo video.